Guillermo Champaña. Bienvenido, Guille, aquí a Multimedioscope. Te saluda Darío. Estamos aquí en Dosis de Radio. Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Guille, contanos, explicar un poco, por ahí no todos somos conocedores del agro, o tocamos de oído, por decirlo de una forma. ¿Qué es el registro de exportación, el cierre, digamos, el registro de exportación de aceite y harina de soja? ¿Qué es lo que ha tomado relevancia hoy? Hoy es la noticia de la mañana, digamos, por decirlo de una forma. ¿Qué sería? Exacto. Mira, los productores agrícolas, el principal cultivo que hacen hoy en día en la Argentina es la soja, es los granos de soja. Esos granos de soja, o porotos de soja, no se exportan como tal, muy poco se exporta como poroto. La mayoría va a Rosario, Bahía Blanca, a distintas plantas a lo largo del país, principalmente sobre el puerto, en donde se genera un valor agregado. Básicamente se produce o aceite de soja o harina de soja. Esos son los dos principales subproductos del poroto de la soja. Uno piensa que el poroto de la soja se exporta a China, eso es como el prejuicio que hay. Claro. Sin embargo, así no ocurre. En general va a estos complejos industriales y ahí se procesa y se genera la harina de soja y el aceite de soja. Esos dos subproductos también tienen retenciones como los tiene el poroto de la soja. El poroto es 33% la retención y en harina y aceite es el 30%. Como el gobierno tiene la decisión tomada de igualar las retenciones a 33%, previamente corta la exportación. ¿Por qué corta la exportación? Para evitar la especulación de que todo salga antes que la resolución que tiene que salir en el boletín oficial. Claro. Entonces, lo que hace ahora el Estado es restringir la exportación de harina y de aceite de soja. ¿Por qué sería como una locura si no fuese temporal? Porque casi el 100%, no es el 100%, pero es más del 95% de la harina 95. Y del aceite de la soja se exporta. Así que no es que se cerraron las exportaciones. Claro. Es netamente una acción hasta que salga en el boletín oficial el aumento de la retención impositiva. Y eso acá al hombre de campo y al ciudadano común, ¿en qué le afectaría, Guillermo? Directamente no debería afectarle en nada, pero como todo, siempre tiene sus efectos. El productor agrícola de la zona del departamento Río Primero, San Justo, Río Segundo, por ejemplo, produce granos de soja. Muy pocos tienen la capacidad de darle valor agregado y generar harina de soja o aceite de soja como subproducto a comercializar. Ese poroto de soja lo compran los grandes exportadores. En Río Primero tenemos a Cargill, la AGD, pero también opera Asociación de Cooperativas Argentinas, Agricultores Federados Argentinos, lo compran. El valor que pagan es el valor oficial menos las retenciones, o sea, ya te aplican las retenciones de esos exportadores. Ellos lo agarran y lo procesan en aceite y harina para exportar. La mayoría de la producción de soja se exporta como harina y como aceite. Entonces a ellos se les va a incrementar sus costos de producción por un impuesto que les va a aumentar a un 2%. Eso no debería de impactarlo directamente sobre los productores agrícolas, ya que los productores lo que comercializan son los porotos. Claro. Sin embargo, sabemos que todo afecta a todo. Así como podemos decir del lado inverso, si el Estado se hace de un 2% más, que son aproximadamente 400 millones de dólares, supuestamente esos 400 millones de dólares son propiedad de la Argentina como Estado y vuelven a través de acciones de gobierno, por así decirlo. Entonces, sí, todo siempre afecta, pero en general es indirecto y no directo. Sí, hoy leía que se estaba esperando, si bien había sido un anuncio, pero todavía no se había otorgado, digamos, y ya había, por ejemplo, la provincia de Córdoba ya se había manifestado en contra
por la cantidad que aporta de granos Córdoba, ¿no? Exacto, es como que las provincias que producen grano, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, se sienten que le siguen sacando cosas para el Estado Nacional y distribuirlo a nivel país. Entonces, todas estas tasas impositivas y generan ruido y malestar. Sin embargo, de nuevo, al productor directamente no le afecta, pero sí le afecta como una política de gobierno en la cual los productores están en desacuerdo. A nadie le gusta que le saquen más de lo que le sacan al resto de las producciones, como puede ser la exportación minera o, ¿por qué no?, la producción textil. O sea, el productor agrícola siempre se pregunta por qué a él y no a otras industrias de última. Claramente, esta medida en particular no le afecta directamente al productor, pero genera una especie de ruido, por así decirlo, de que también no aumenten la tasa de retenciones del poroto de soja, que es lo que más comercializa. Claro. En ese sentido, el disconformismo está a la mano. Ya desde la gobernación de la provincia de Córdoba, por supuesto que no le gusta que todo lo que se saca de retenciones se reparta a nivel nacional en lugar de poder invertirlo en la propia provincia. Son muy afectadas en ese sentido provincias como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Y siempre genera un ruido y un malestar, sobre todo por la falta de planificación en las políticas de gobierno. Este tipo de acciones tendrían que ser acciones concretas a mediano y largo plazo y no de un día para el otro, porque genera malestar en la persona que día a día invierte en una producción y que desconocía que de repente un 2% se lo van a quedar, ya sea una pequeña industria harinera o aceitera local o un gran exportador. El cambio de las reglas del juego es lo que molesta y genera esto de la incertidumbre y desconfianza en el gobierno. Claro, acostarse con una noticia y te despertas al otro día con otra. Es realmente complejo porque genera incertidumbre y la incertidumbre hace que todo el mundo se retraiga. Es como que el no conocimiento de las reglas de juego hace que vos no te animes a arriesgarte. Bien. Si vos ya sabés que vas a la ruleta y hay 36 números más el 0, ya sabés que las reglas de juego son esas. Y si vos pones tu plata en un número y de repente te dicen, no, ahora no van a ser 36 más el 0, vamos a jugar hasta el 45 y vas a tener menos chances de ganar. Claro. Eso afecta y claramente la próxima vez el jugador no va a querer apostar ahí. El año que viene el productor agrícola de vuelta se retrae, no tiene ganas de invertir y eso genera ese efecto indirecto del cual hablábamos, de que, por ejemplo, no se invierta más en el sector agrícola o en el sector industrial. Claro, se dice que, para ir finalizando y agradecerte por esta clase, se puede decir, donde aprendemos todos, tanto yo como los teleoyentes. Además, este año va a haber mucho menos producción de granos. ¿También será por eso que se busca esa movida? El Estado tiene un balance comercial de dinero que gasta y dinero que le ingresa en sus arcas. Ese balance da negativo, o sea, se gasta más de lo que se tiene, básicamente. Entonces se necesita recaudar más. Esa decisión política de dónde recaudar más es de parte del Ejecutivo Nacional, que ganó las elecciones para eso, con restricciones del Legislativo. En este caso, ese déficit está y ve que el precio internacional aumenta. Lamentablemente, como vos decís, también la producción disminuyó por el efecto del año niño y la sequía que y la sequía que se ha vivido en esta campaña. O sea, los productores agrícolas de la zona nuestra, de la provincia de Córdoba, van a ganar menos plata que en un año y medio. Claro. Y eso es perjudicial porque además de que ganan menos plata, les van a tomar más desde los impuestos. Entonces genera ese malestar. El gobierno tiene que hacerse de plata y la manera fácil de obtener dinero es a través de un impuesto directo como puede ser a las exportaciones. Porque directamente cuando se declara una exportación, que es obligatorio, es legal, toman esa tasa de 2% extra y ya se hacen de dinero, mucho dinero. Estamos hablando de vuelta,
400 millones de dólares se habla como un valor medio que se obtendría gracias a este aumento del 2% en la nueva tasa en la exportación de harina y de aceite de soja. Una cosita más que me parece muy, muy simpática. Sí, sí. Entiendan que los granos de soja que se producen acá en el departamento de Río Primero, en general no se exportan como granos, se exportan como aceite de soja para ser consumidos en países como Indonesia, India, Vietnam, o bien como harina de soja para darle a la producción animal de carne vacuna, carne de cerdo o carne aviar en esos mismos países. Es increíble, pero nosotros deberíamos de tratar de pensar como productores agrícolas cómo no dejar de dar ese grano o ese poroto de soja o ese grano de maíz también directamente a una multinacional exportadora o nacionales exportadoras y empezar nosotros a buscar ese valor agregado. Claro. O sea, no quedarnos en dar algo que va a terminar en aceite de soja en la mesa de una persona de Asia. Claro, mandemos el aceite de soja nosotros. En el medio, que nosotros como productores agrícolas tenemos que empezar a pensar cómo hacer para ganarlo. Sí. Muy buen dato este último que aporta Guillermo, excelente. Clarísimo, excelente, clarísimo. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la clase. Sí, por esta explicación tan clara que a veces se nos puede, a aquellos que no estamos tan empapados en la cuestión agrícola, nos cuesta a veces entender un poco cómo viene la mano y creo que la palabra de Guillermo ha sido más que clara para darnos una idea de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias.